Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que he visto, de lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua y contemplamos en este año los últimos versículos del capítulo 3 del Evangelio según San Juan el día de hoy, y también un pasaje que corresponde al capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Están muy vinculados. Quisiera referirme brevemente a este capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que ya no veremos en este año otros versículos. Ya el día de mañana empezaremos a contemplar el capítulo 6, que es el discurso del pan de vida. En la Cuaresma hemos contemplado pasajes que corresponden al capítulo 4, ustedes deben recordar, de San Juan, el diálogo con la samaritana. El capítulo 5, que es la curación de ese paralítico que llevaba 38 años postrado, esperando en esa piscina que se muevan las aguas. No contemplamos el capítulo 6. Mañana empezaremos a ver el capítulo 6, que tiene que ver con el discurso del pan de vida, el éxodo de Jesús, de la Eucaristía, cómo el Señor se queda con nosotros sustancialmente. Y estamos en el capítulo 3, es la primera peregrinación de Jesús a Jerusalén que relata San Juan, que sabemos son 3 las veces que en el Evangelio según San Juan Jesús va a Jerusalén. Y en esa primera visita en esa primera peregrinación se produce este diálogo con Nicodemo. Y el Evangelio lo pone en paralelo, no lo vamos a leer este año. Los invito a que ustedes vayan a su casa y lean los últimos versículos del Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Les decía, pone en paralelo la figura de Nicodemo y la de San Juan Bautista. Ambos judíos, ambas personas que están buscando la vida eterna, la obra de Dios. La diferencia es que Nicodemo en este momento todavía él no entiende plenamente lo que el Señor le está diciendo. Diríamos, Nicodemo todavía no ha alcanzado la conversión.
Él fue a ver a Jesús de noche, lo busca como maestro, quiere alcanzar la vida eterna, sabe que él no lo entiende y de alguna manera percibe que el Señor le puede responder esa pregunta. Pero este tema del nuevo nacimiento y la acción del Espíritu Santo, y que Jesucristo es más que un maestro, sino que es Dios verdadero, todavía él queda perplejo. Y por eso es que, como veremos, Nicodemo no termina con una profesión de fe. Nicodemo queda ahí un poco. Y luego se nos presenta la figura de Juan Bautista en este mismo capítulo 3, que ya había aparecido en el capítulo 1, cuando ya desde el prólogo y cuando en las primeras llamadas del Señor aparece Juan dando testimonio. Y entonces, ¿qué es lo que menciona Juan? Juan se da cuenta que él no sabe, que él todavía simplemente, él no es la luz, que la luz viene de lo alto y él solamente es uno que prepara el camino. Le van a decir sus discípulos, ese otro hombre está bautizando. Y Juan va a decir, conviene que yo disminuya y que él crezca. De alguna forma Juan está entendiendo mejor que Nicodemo de qué se trata el nacer de nuevo. No en vano Juan el Bautista. A veces nosotros nos parecemos más a Nicodemo que a Juan Bautista. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando creemos que ya sabemos. Por eso he venido insistiendo muchas veces en estos últimos días, tal vez que puede a algunas personas parecerle que ya es una exageración, y es que lo hago porque sé qué dificultad tenemos, y no porque yo lo haya descubierto, sino porque nos lo dice el mismo Señor, nos lo dice en los evangelios, está en la revelación. Pero algunas veces nosotros creemos que eso no es un problema nuestro. Y sí es un problema nuestro. Porque nacer de nuevo implica una vida nueva. Y tengo que reconocer que muchas de las cosas, mis reacciones, mis formas de ver la realidad, corresponden al hombre viejo, no corresponden al hombre nuevo, a la vida nueva que nos trae Jesucristo, a la vida en el Espíritu Santo. Y tengo que estar vigilante, porque yo no sé cómo se mueve el Espíritu Santo. Y claro, de repente el Señor me está queriendo que me dé cuenta y no me doy cuenta, porque reacciono con mi manera de hombre viejo, de naturaleza humana herida por el pecado, yo queriendo ser el dueño, yo creyendo que yo sé cómo tienen que ser las cosas. Y eso no ocurre de esa manera en Nicodemo, pero Nicodemo todavía no tiene esa luz. Lo tendrá después. Lo veremos y lo hemos visto ya en los pasajes del relato de la pasión. Él, Nicodemo, va a ser el que va a llevar esa mirra y ese aloe para embalsamar al Señor. Nicodemo ya no va a tener miedo de que lo vean hablar con Jesús. Nicodemo ya va a tener el valor y no le va a interesar si lo expulsan del Sanedrín y ya no es parte de ese grupo, entre comillas, privilegiado que se habían adueñado de Dios. Nicodemo todavía no se da cuenta de eso, porque nosotros nos queremos adueñar de Dios. Nosotros queremos ser la palabra y la persona y nuestro juicio que sabemos quién se acerca, quién está bien, quién está mal. Y eso es una trampa mortal. Tengo que conocerla, tengo que saber que está en la revelación, tengo que saber que eso pasó en el pueblo de la primera alianza
Y le pasó a los fariseos, que eran personas muy piadosas, mucho más que cualquiera de nosotros y de las piedades que tenemos nosotros en el mundo contemporáneo. A veces algunas personas hacen algunos ejercicios de piedad que si los comparamos con los que hacían estas personas son insignificantes, pero ya se sienten que están autocanonizados. Y eso es un engaño, porque lo que debería de ocurrir es a más piedad, a más cercanía con el Señor. Yo voy descubriendo lo que tiene Juan claro, que fue santificado desde el útero materno de Isabel, que él tiene que menguar. Él tiene que morir y el que tiene que crecer es el hombre nuevo. Pero a veces nosotros creemos que ambas cosas pueden crecer juntas. Efectivamente, el Señor consiente que crezcan juntas para que nos demos cuenta y para que nosotros podamos permitir que el Señor delicadamente nos purifique. Pero ¿qué ocurre cuando esa conciencia no está en nuestro corazón? Nosotros reaccionamos más como estos saduceos. Era una de las sectas, y diríamos la secta que capitaneaba todas las sectas en las que se había dividido el pueblo judío. Ya el reino de Israel no existe, solo quedaba el reino de Judá. Y han encontrado una manera de compatibilizar sus comodidades pasajeras con el poder temporal a partir, entre comillas, de sus habilidades políticas. Y entonces estos saduceos, ya se nos ha mencionado en el capítulo 4, cuando aparecen los miembros del Sanedrín, cuando dicen que tenían envidia, porque estos hombres creían que, entre comillas, cuanto más poder alcanzaban, cuanto más control sobre lo pasajero tenían, entre comillas, eso era una prueba de que estaban con el Señor. Y resulta que tienen frente al Señor, lo van a condenar, tienen ahora frente a los discípulos y quieren hacer lo mismo. Y eso no es algo del pasado. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es que nos parecemos a los fariseos? ¿Cómo es que nos parecemos a los saduceos? ¿Cómo es que nos parecemos a los celotes y a las sectas distintas en que se dividía el pueblo de la primera alianza, a los escribas, a los sumos sacerdotes, a los levitas, etcétera? Porque eso que ellos no vieron está señalado, y a veces de manera bastante clara, a veces con mucha dureza, porque es un peligro muy grande. Y claro, nosotros lo equivocado que podemos hacer, bueno, eso no es para mí, eso es del Antiguo Testamento, eso ya era antes, ahora no es así, y uno ve que se repite lo mismo. ¿Y quiénes son los que están en esas circunstancias? Personas como nosotros, de misa diaria, los que creemos que tenemos mucha fe o que tenemos ya fe, que ya sabemos, los clérigos en todos los niveles, como el que les habla, y entonces tenemos que estar vigilantes. Y cada una de estas palabras tenemos que guardarlas en nuestro corazón. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ya no solo pasó con Juan y Pedro, les decía ayer, sino ahora han apresado a los 12, ya con Matías, pero son liberados. Pero estos hombres llenos de valentía no huyen de Jerusalén, no huyen del templo, no se alejan de los que los han apresado, sino van al mismo templo a seguir anunciando el Evangelio. Es decir, es el Espíritu Santo que los mueve, porque humanamente la carne nos dice, no, tú tienes que hacer otra cosa, huye, anda a otro lado. En algún momento el Espíritu los moverá también a aquellos
vayan a otro lado. Pero este momento es el momento del testimonio. De alguna manera están siendo purificados de ese, diríamos, antitestimonio, de ese escándalo que no habían alcanzado a comprender, que fue su experiencia de Jesús en la cruz. Y entonces Pedro dice estas palabras que hemos escuchado: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero claro, uno cree que eso está afuera, esa lucha es interior. Y entonces yo tengo que ver que el hombre nuevo, la vida nueva, es la vida del resucitado, es el camino de la mansedumbre, de la humildad. Pero cuando yo creo que no es así, y saco la espada como Pedro en Getsemaní, o cuando yo creo que corrección fraterna es decir cualquier cosa, entonces tengo que darme cuenta, ese hombre viejo todavía me mueve, todavía me domina, tiene poder en mi acción, y entonces tengo que pedirle al Señor que me ayude para morir día a día, para poder resucitar a esa vida nueva y para poder ser testigo del Evangelio. Para eso venimos a la misa, para alimentar al hombre nuevo. Pero si es que vengo a la misa y el hombre nuevo lo estoy ignorando, y en plena misa me surgen todos esos, diríamos, vaivenes de mis pasiones que son propios del hombre viejo, yo tengo que decir al Señor: Señor, sálvame, ten misericordia, porque yo todavía no entiendo, o si entiendo todavía mi corazón se revela y necesito que me des la paz. Pidamos pues en este día que podamos nacer verdaderamente de nuevo. Pidámosle al Señor que siendo Dios quiso nacer de mujer, que hizo todo el camino que experimenta el hombre en su vida temporal, y en cada momento nos mostró su amor, que nosotros que necesitamos formarnos, ser purificados en ese fuego de amor, lo hagamos poniéndonos en sus manos con mucha paciencia, porque si no, no podremos ayudar a los demás, si no, no podremos ser sus testigos. Y igual que veremos más adelante, con ese pueblo de la primera alianza, buscaremos perseguir a cualquiera que nosotros creamos que no actúa como nosotros, no se comporta como nosotros, entre comillas, no es tan santo como nosotros. Que el Señor misericordioso nos ayude y nos ayudemos mutuamente para que reconozcamos a Él, que es el único que tiene que hacernos de nuevo. Que así sea.